La historia del reconocimiento de los derechos humanos en nuestro país ha padecido una serie de altibajos. Si bien desde los comienzos de una conciencia nacional expresada por Morelos en los sentimientos de la nación, o en la Constitución de 1857, ya había una preocupación clara por el respeto a los derechos humanos. El Constituyente de 1917 representa un duro revés al respecto, al hablar de garantías individuales y no de derechos humanos. Posteriormente, la hegemonía del partido en el poder y la falta de equilibrio en el ejercicio gubernamental originaron una serie de atropellos a los derechos de muchos mexicanos. En México el tema de derechos humanos no era un tema que se utilizara o que fuera reconocido por el gobierno. Eso es muy importante. Entonces, esa era la situación que vivía México. México, si bien había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando vienen los pactos, que son del año de 1966, es hasta 1981 cuando México los firma y los ratifica. Y eso nos habla de que realmente a los gobiernos de México no les interesaba el tema de los derechos humanos. Por supuesto, no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no existía ningún otro organismo. La Comisión es el primer organismo en su tipo que surgió en México en ese año. Un contexto internacional en que se privilegia el que se respeten los derechos humanos. En ese momento surge la idea en varias personas, especialmente don Ramón Sánchez Medal, el de formar la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y fue tan acertada que nace antes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un año antes. O sea, la evolución de México y el incluirlo en ese contexto para crear esta comisión y que se empezara a presionar a las autoridades mexicanas para que se respetaran los derechos humanos. Entonces esto fue un paso muy importante porque siento un precedente. Fue antes que ningún otro organismo de derechos humanos, ni la Comisión Nacional, ni nada por el estilo, ¿no? Y la preocupación original siempre fue: tenemos que educar en el conocimiento y en la defensa de los derechos humanos. Pero en general, pues sí, se conmemoraba ahí un 10 de diciembre como una efeméride, pues que había una declaración, pero sin conocer su contenido. Es en ese contexto que el 16 de marzo de 1988 fue fundada la Comisión Mexicana de Derechos Humanos por 83 personas de gran prestigio, en su mayoría abogados, siendo su primer presidente don Ramón Sánchez Medal. La comisión era un grupo de pequeñas personas, no tenía una sede específica. Cada uno de los que colaborábamos con la comisión trabajaba desde su oficina, ponía la infraestructura de su oficina al servicio de la comisión y pues nos coordinábamos eventualmente por reuniones o por medios telefónicos o en desayunos, siempre bajo el liderazgo de don Ramón, pero bastaba su presencia y que don Ramón encargara algo para que uno lo tomara en serio, porque constaba la entrega previa que don Ramón había tenido en eso. Tuve la suerte de ser amigo de don Ramón, un hombre inteligente, valeroso, valiente, independiente. De hecho, una frase que recuerdo de él con mucho cariño y satisfacción es que al referirse a su currículum se hablaba de él como abogado Ramón Sánchez Medal, abogado de profesión
siempre independiente. Entonces, don Ramón, que es un hombre muy brillante, muy inteligente, escuchó todas estas inquietudes, las comentamos varias veces, y él en forma muy directiva y con un gran vigor humano, decidió fundar una organización de derechos humanos para hacer frente a todos estos atropellos, ¿no? Desde entonces, la riqueza fundamental de la CMDH siempre han sido sus consejeros, socios y simpatizantes que han realizado la mayor parte de las actividades de la comisión mediante su labor voluntaria. La CMDH nace con el propósito de aportar una visión humanista a la lucha por la vigencia, reconocimiento y defensa de los derechos humanos en nuestro país, como son el derecho a la vida, a la seguridad de las personas y su propiedad, a la libertad religiosa, de convivencia, de pensamiento, el derecho a la información pública y a los derechos políticos, así como aquellos relacionados con la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, por mencionar algunos. Ha habido esfuerzos muy importantes, ha habido testimonios muy serios, ha habido tareas concretas que yo creo que se han traducido en bienes para el país. Por ejemplo, las tareas de observación electoral. Y luego la presencia continua de defensa de las cosas más obvias. El subrayado del gran derecho humano, que es el derecho a la vida, que yo creo que se ha logrado, repito el verbo, subrayar bien. Entonces nuestra función siempre ha sido la de estar observando, vigilando, acompañando al Poder Judicial de la Federación en materia electoral y a los órganos administrativos en materia de preparación de elecciones. Y también hubo en la Corte, cuando fue el amparo, también estuvimos ahí presentes con una ponencia defendiendo la vida. Es decir, todos los que estamos en la Comisión estamos convencidos de esta situación. Inmersos en una sociedad donde al tiempo que hay una mayor conciencia sobre el valor de los derechos humanos, también padecemos la confusión de no comprender a cabalidad estos derechos. La CMDH refrenda su compromiso ante el reto de promover y defender los auténticos derechos humanos. Hay que seguir insistiendo en lo elemental, y es lo que yo le pediría, y lo que le debemos exigir todo el tiempo a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Fundamental. Yo lo que creo es que se necesita jalar mucho más a la gente joven para que participe con profesionalidad, con conocimiento, con formación académica e intelectual. Tenemos que hacer más promoción entre la ciudadanía para que cobre conciencia de lo que son verdaderamente los derechos humanos y de cuáles son las acciones que podemos seguir y debemos seguir para defender a los derechos humanos, nuestras libertades y en última instancia nuestras vidas, las de nuestros hijos, de nuestros nietos. A 25 años de su fundación, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos tiene puesta a asumir en las generaciones venideras y en el trabajo pendiente para que el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas, principalmente las más débiles y vulnerables, sea una realidad palpable en nuestro país. Pues felicitar a todos aquellos miembros que han trabajado arduamente para que se respeten los derechos humanos en nuestro país durante estos 25 años. Hoy el desafío fundamental, aparte de los ya señalados, es que tenemos que impulsar más la comisión para que en todos los rincones del país se dé este esfuerzo en esta línea y enfoque que desde su origen ha dado la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. Un deseo sincero y profundo de que este trabajo de esta comisión se extienda y se dupliquen y se tripliquen estos años y que dentro de 75, 100 años veamos un México más justo. Tratemos de encontrar coincidencia en otros temas y manteniendo nuestra lucha, la cual yo creo que no se debe de terminar,
sí deberemos de ser más incluyentes y hacer sinergias en muchos temas en donde se necesita pues crear y ser más innovadores, pero yo creo que el cambio generacional es el principal reto que nos deberá ocupar en el futuro próximo. Que es llevar estos mensajes de paz y de dignidad de la persona a lugares alejados. El valor que tienen como personas. Les hemos llevado estos conceptos de la dignidad de la persona humana y de lo que son los auténticos derechos humanos, de lo que significa que tengan derechos y al mismo tiempo que sepan también que para que exista la paz hay que saber respetar a los demás.